coronavirus desde sus distintas perspectivas. También comentamos algo de lo que deja la rueda de prensa matutina del doctor López-Gatell, también lo que anunció ayer por la noche. Contactamos también con el secretario de Educación, Juan Carlos Flores, para hablar de las medidas que están tomando en el sector educativo. Tendremos también la posibilidad de conversar con Pablo Lemus, alcalde de Zapopan. Ayer el municipio anunció algunas medidas en materia de combate a esta epidemia. Es martes de Justicia Abierta con Lucía Almaraz. Y bueno, también tendremos algunos elementos previos a las 10 de la mañana. Hay una rueda de prensa convocada por Salud para hacer un corte de los casos en Jalisco. Hasta las 10 estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusein. Que anticiparíamos una cifra de casi 3.500 millones de pesos en los distintos insumos. Y esto también nos permite poner en perspectiva la necesidad. La necesidad fue calculada con una base técnica y con colaboración de todos los que están involucrados en la coordinación de esto. ¿Quiénes son esos todos? Y lo menciono también porque esto es importante. Contender con una epidemia requiere la participación de todo el Estado. Bueno, el doctor López-Gatell hoy en la rueda de prensa matutina sigue diciendo que no es necesario tomar medidas más profundas, como la cancelación ya de las clases, como la suspensión de muchos eventos, algunos que están en cantidad de gente inferior a 5,000 personas. Es decir, seguimos viendo este país de dos vías. Por un lado, las decisiones que está tomando el gobierno federal, que parecen más cautas, menos, digamos, intervencionistas en este momento, y otras medidas como las que están tomando en Jalisco, en donde ya vemos suspensiones de clases y distintas medidas incluso con el sector privado. ¿Qué opinas? Escríbenos al 33 18 80 76 41. ¿Crees que se deberían tomar ya a nivel nacional, más allá de lo que está tomando estados como Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, medidas a nivel nacional ya para eliminar o cercenar las posibles cadenas de contagio que existen en materia de coronavirus? Incluso salió en la rueda de prensa de esta mañana cerrar fronteras. Muchos países están cerrando fronteras. Europa ya lo cerró. América del Norte está limitando algunos viajes. Es decir, hay una gama de posibilidades que por el momento el subsecretario de Prevención a nivel nacional sigue descartando. Juan Carlos Flores es secretario de Educación en Jalisco y está en la línea telefónica. Secretario, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días, a tus órdenes. A ver, ¿qué opinas en torno a esto, secretario? Hoy dijo Hugo López-Gatell que adelantar medidas como por ejemplo la suspensión de clases y otras medidas sociales pueden desgastar su impacto y perder eficacia. Mira, se lo escuché personalmente este sábado que estuvimos reunidos con el secretario de Educación Federal, Esteban Moctezuma, y Hugo López-Gatell. Mira, él hace un argumento y dice que entre más alumnos infectados haya en una escuela, es más efectiva la medida, lo cual a todas luces resulta absurdo. ¿Cómo? ¿Entre más alumnos haya infectados? Exactamente. En la rueda de prensa lo repitió, nos lo dijo en corte, lo volvió a decir ayer, en la rueda ¿no? de prensa, con el presidente. Sí, exacto. Donde dice que la rueda de prensa que se dio después de la decisión tomada por la Secretaría de Educación Pública Federal en el sentido de suspender las clases para el próximo 20. Los argumentos evidentemente contrastan con la experiencia de buenas prácticas internacionales, y el argumento que él daba, que si suspendemos ahorita y no hay niños enfermos, no es efectivo, y lo iba equiparando a tener 10 enfermos, a tener 100 enfermos, a tener 500 en una escuela de 1,000, pues evidentemente no hace sentido. ¿Qué decisión tomamos? Pues evidentemente la que ustedes todos ya conocen. El día de hoy se suspenden las clases en todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta educación superior, para instituciones tanto públicas como privadas.
Y la razón es muy sencilla. En el comportamiento de la enfermedad a nivel mundial se están suscitando datos todos los días. Sí. Y el hecho de 3 países que pudieron contener la curva de contagio de manera efectiva, de tal manera que no superara su capacidad de respuesta hospitalaria, fueron Hong Kong, Singapur y Japón. Corea, ¿no? Corea también lo hizo. Digo, porque está hablando ahorita mucho del método coreano, ¿no? Exacto, que a final de cuentas tienen distintos matices, pero algo que tienen en común es que suspenden clases. Esa sola decisión a Jalisco le representó tener a 2 millones de niños y jóvenes en sus casas, porque hay que aclarar que este periodo no es un periodo vacacional, es un periodo en donde se siguen los procesos de aprendizaje, no en el aula, sino en la casa. Por lo tanto, 2 millones de personas disminuyen el riesgo de contagio y sin duda eso conlleva también a un aletargamiento de los contactos humanos y eso es lo que ha probado que eficacia ante la propagación del virus. Secretario, hoy decía López-Gatell que lo natural es que el momento difícil para contener la epidemia en México, la pandemia, dure 12 semanas, es decir, estamos hablando de 3 meses. ¿Estaría el sistema educativo, las familias, los padres, los niños, las niñas, preparadas para 3 meses sin clases? Pues nosotros estamos tomando las decisiones en este momento Sí. y dando las soluciones próximas y viendo hacia el futuro precisamente. Hoy tenemos previsto que la suspensión de actividades en las aulas se va a dar de aquí hasta el 20 de abril. Cercano al 20 de abril tendremos más información sobre la evolución de la enfermedad. Esta es otra buena práctica también observada en lo internacional. Los países que pudieron controlar la curva de propagación pueden tener más control sobre cómo se reanudan las actividades. Sí. Tenemos el caso contrario en Italia, que tomaron las decisiones extremas pero muy tarde, y no solo eso, sino que cuando toman las decisiones, por ejemplo, en la 4ª semana, cuando ya tienen el crecimiento exponencial, las personas no se lo toman en serio porque todavía no había esa conciencia de que les podía pasar un esquema de fuera de control de la enfermedad y se fueron de vacaciones. En ese sentido, lo importante de la medida y lo efectivo es tener disciplina y podríamos estar ya para el 20 de abril, dependiendo de lo que digan los especialistas, obviamente, en condiciones de poder escalonar, de poder autorizar ciertos momentos para evaluaciones, para exámenes, para volver a dar instrucciones más precisas. Creo que prevalece la salud sobre el tema del desarrollo académico. Sí, claro. Y sin duda creemos que podemos conciliar ambas. Ahora, secretario, si los datos y si hacemos un análisis de cómo se fue propagando el virus en otros países, lo que podríamos deducir es que el 20 de abril la situación va a estar peor que ahorita, es decir, va a haber más casos. Es natural, es normal. Exactamente, sin duda habría más casos, ¿no? Los epidemiólogos han sido muy claros en decirte que tarde que temprano, en un par de años, prácticamente toda la población tendrá el virus. Como la gripa que tenemos, ¿no? Exactamente. Sí. La clave aquí es tener un control sobre la cantidad de personas que requieren una atención médica, que afortunadamente sabemos que proporcionalmente el 85% de las personas no tendrán mayor afectación. El restante, solo el 5% podría tener necesidad de una intervención mayor, pero si los sistemas de salud están saturados, es muy fácil que se pierdan 5 en 100. Entonces, en ese sentido, creemos que Jalisco está tomando las decisiones correctas. El sistema educativo colabora en el sentido no solo de la suspensión, sino también en los esquemas formativos. Sin duda, esto la simple suspensión de clases nos está poniendo a todos en investigar, en profundizar las vías de contagio, las vías de prevención, y sin duda eso es un esquema de control. El mundo se tiene que seguir moviendo y se seguirá moviendo con el virus encima, pero el tema es poder tener el control de lo que sucede en cuanto a su propagación y a la atención, y por supuesto pues que se esperarán mejores tratamientos para poder contenerlo desde el punto de vista médico. Ahora, secretario, está claro, porque yo veo muchas personas mentalizadas con un mes va a ser, estas medidas van a ser un mes. ¿Es posible que las medidas se extiendan o se amplíen? Más digo, tratando de hablar un poquito con la verdad, porque creo que es mejor, ¿no? Dejar los escenarios de forma realista. Claro, sin duda el decir que el 20 de abril se reanudan las clases
es un escenario que, si bien es incierto y además es poco probable que esté resuelto, lo que sí vamos a tener es mucho más información, no solo de cómo evoluciona la enfermedad en Jalisco, sino también cómo está evolucionando en México y también qué experiencias han tenido los países que primero tuvieron la crisis. Sin duda, el hecho de que Jalisco haya tomado la decisión de suspender clase y hayan seguido otros 8 estados, pero el ideal hubiera sido que el país entrara en sintonía, porque estas inconsistencias a las que te referías al principio de la transmisión, es muy cierto. Un país no puede tener, las estrategias no funcionan cuando no hay coordinación. Ahora, secretario, a ver, sobre el asunto de las clases virtuales, el seguimiento que hacen los padres en sus casas, digamos, tal vez la medida nos tomó también los que somos padres de forma muy, muy intempestiva, de golpe, pero digamos, ¿qué pueden hacer los padres para llevar el desarrollo de sus hijos de forma adecuada? Porque tal vez, no sé, si se hubiera hecho de forma escalonada, entiendo que los datos no daban para hacerlo de forma escalonada, secretario, pero hubiéramos podido irnos empapando un poquito de los conocimientos, de hasta dónde van los hijos, en dónde. Ahorita noto como que no sé si estamos todos preparados, las familias, para pues darle seguimiento y continuidad al ciclo académico que llegan nuestros hijos, y también si están preparados las escuelas para llevar clases virtuales, incluso los profesores, ¿no? Mira, Enrique, en ese sentido yo te diría que evidentemente es una situación extraordinaria, pero creo que nos vamos a sorprender gratamente de la fuerza que tiene el sistema educativo con las 100,000 personas, con los 100,000 profesionales de la educación. Sí. Hoy mismo hay más de 14,000 consejos técnicos operándose. Eso es impresionante, porque además hay que entender, como tú bien lo dices, que fue intempestivo, pero además que el espectro de escuelas es muy amplio en Jalisco. Tenemos varios cientos de escuelas multigrado. Esto significa que un mismo profesor le da varios grados. Tenemos escuelas bidocentes también en varios cientos, y todo este espectro va avanzando hasta las escuelas de más de 1,000 alumnos. En ese sentido, una sola estrategia no aplica para todos. Aquí es donde nos congratulamos con haber tomado la decisión hace un año de fomentar las comunidades de aprendizaje para la vida. Toda una metodología de empoderamiento, de autodeterminación de las escuelas, de comunicación, que se extiende además del Consejo Técnico Escolar, que es el director con los profesores, donde se abarca a los padres de familia, alumnos y, por supuesto, a los directivos. En ese sentido, tenemos ya la capacidad y empezamos a tener muy buenas noticias de escuelas que en solo horas se organizaron. Se hicieron las fichas por parte de la escuela en función a los grados, se transmiten en los grupos de WhatsApp. Aquí los concejales, los padres de familia que fungen como representantes de su grupo, están teniendo una actividad muy valiosa para el sistema, y todo esto va cambiando. Tenemos también reportes de escuelas, como te decía, bidocentes, que los 2 docentes organizaron para los 30 alumnos que atienden, poderles dar una programación de contenidos. Y esto en los próximos días, precisamente en estos 4 días, nos adelantamos al paro federal, estamos invirtiendo en ello. En la federación apenas el día 23 es cuando está convocado un consejo técnico escolar. Esta semana que estamos tomando de antelación sin duda nos dará resultados. Y a la par, mientras opera esta estrategia, digamos, singular en cada una de las escuelas, la Secretaría empieza a subir recursos en línea para facilitarle a los padres de familia y a los alumnos el estudio. En este momento también surjan oportunidades, las crisis son una fuente de oportunidades muy valiosa. Hoy, por ejemplo, los padres de familia podemos darnos un clavado a los planes y programas de estudio de mi hijo que está, por ejemplo, en 4º grado, en segundo de secundaria, y saber qué aprendizaje se espera. Ahora, ¿cómo sabemos si están avanzando o no, secretario? Mira, también estamos trabajando en esas... ¿Va a haber qué, evaluaciones en línea? ¿O? Exactamente. Tenemos, el programa ya estaba en curso, estamos acelerando, cambiando plataformas para que sostengan los mayores flujos, abriendo cuentas, pero va a ser posible evaluarse en línea. Y no solo eso, sino que nos parece una excelente oportunidad para promover buenos hábitos de estudio. Mucho del tiempo que podemos destinar para nuestros hijos en casa es, por ejemplo, invitarlos a leer. El tema de los contenidos a leer, la práctica de la lectura, pues es como todo hábito, requiere empezar con pequeños tiempos, y estamos sugiriendo esos pequeños tiempos, pausas, para que haya orden en la estructura del estudio en casa. Los niños, las niñas, los estudiantes, secretario, ¿se tienen que conectar todos a internet, a ciertas plataformas o no?
No sabemos también de la realidad de conectividad. Sí. Tenemos el dato, por ejemplo, que la mayoría de los profesores tienen conectividad. Uh-huh. Es prácticamente en menos de 24 horas, prácticamente el 95% de los profesores tienen acceso a la información que nosotros les enviamos. Sí. El otro 5 lo hace después cuando en sus poblaciones que no hay internet y se traslada a través de la telefonía celular a un punto donde ya tiene conectividad, recibe la información. Eso es una práctica bastante común. ¿Y de los en estudiantes? Los multigrados. Pero los estudiantes tienen una conectividad menor. Precisamente la idea de trabajar en comunidades soluciona esta parte. ¿Por qué? Porque en escuelas en zona metropolitana con un nivel socioeconómico que les permite en sus casas tener conectividad, que cada vez es más, también hay que decir que el 80% de las familias en zona metropolitana en edad escolar tiene conectividad, y eso nos ayudará mucho porque eso nos soluciona los altos volúmenes de alumnos, estamos hablando más del 65%. Con el resto trabajamos estrategias distintas. Entonces, una misma estrategia, una misma técnica, más bien, no soluciona todo, pero sí colabora, y estamos atendiendo diversas vías para poder llegar a cada uno de estos grupos de estudiantes. Para entender, secretario, la metodología, es decir, se pone a disposición de los padres el plan de estudios, los avances y me imagino un cierto cronograma de actividades. Así es, y también hay que reconocer que hacia el final del ciclo escolar no se empatan exactamente los avances, cada grupo tiene sus pequeñas fases, y en ese sentido es importante el tema de los consejos técnicos de hoy. La mejor información es la que llega más próxima, y en ese sentido se tendrá la mayoría de los alumnos. Para los temas de excepción, para los temas de tener más recursos en línea para los hijos, es cuando recurrimos a la plataforma de la Secretaría. Ahora, lo que no entiendo es cuántos profesores se van a conectar, los estudiantes en todas sus materias tendrán que conectarse a una plataforma o no. ¿Eso cuándo se decide? No, hay una estrategia que tiene que ver con concentrar grupos de profesores especialistas por área. Esa ya se está ejecutando desde el fin de semana. Son los profesores que van a estar dando asesorías, que van a hacer las guías generales, los programas. Y después cada escuela en el consejo técnico hay una instrucción de tener vías de contacto para estar actualizando a los alumnos. Es decir, y vuelvo al mismo punto, es muy variante entre las 15,000 escuelas la manera que ya el profesor singular de un aula en particular, del grupo de Zapotlanejo para tercero de primaria, él ya determinará si es una guía, un encargo para 10 a 12 días hábiles, que son los que faltan para... O sea, eso no lo va a determinar la Secretaría de Educación como tal, sino los consejos. Sí, eso en lo particular, pero sí tendremos un repositorio general para el caso de que algún padre de familia no pudo tener el contacto directo con su escuela y quiere recurrir y tener una muy buena aproximación de los contenidos que se están viendo en un grado determinado. De forma muy breve, secretario, los docentes, los miles de docentes de Jalisco no acudirán a sus escuelas, ¿no? Estarán en sus casas. Solo esta semana trabajarán, y es muy importante aquí decirlo, Enrique, están convocados para estos 4 días para hacer esos trabajos técnicos, excepto los profesores que tienen más de 59 años, las personas que tienen alguna enfermedad crónica, sobre todo respiratorio, y maestras que estén embarazadas. Solamente. Exacto. ¿Administrativos? Los administrativos son alrededor de 2,500. Vamos a estar trabajando en las 16 sedes que tiene la Secretaría, en las 14 delegaciones regionales y en las oficinas centrales. Me están reportando, secretario, sobre... O sea, los administrativos sí van a trabajar de forma normal. Es correcto. ¿Y qué pasa si tienen un hijo o una hija que cuidar? Bueno, está normal el horario, pero precisamente tenemos una atención similar a la que damos en verano. Sí. En la Secretaría hay un esquema de guardias que le permiten a algunos compañeros poder tomar sus periodos vacacionales. En esta ocasión ese esquema de guardias se realiza de la siguiente manera, y es importante decirlo porque somos el principal empleador del Estado con más de 80,000, agregando los administrativos casi 100,000 personas. Y en ese sentido aplica lo que decía de las personas mayores a 59 años, personas embarazadas y con enfermedades crónicas. Lo importante de decir aquí es que no es necesario llevar un justificante médico para los que son parte de la Secretaría de Educación Jalisco, pero sí tienen que avisar y coordinarse con su inmediato superior. Cada uno de las personas de mando en la Secretaría tienen la instrucción de dar estas facilidades sin los justificantes médicos
Y el otro esquema que también vamos a facilitar es el tema del cuidado de los niños. Evidentemente, la mayoría de los maestros también son padres de familia, y para eso sirve el escalonamiento. Es decir, vamos a tener a una parte solo de la fuerza administrativa en un momento determinado para que el resto pueda estar haciéndose cargo, facilitando la vida de familiares. Pero habrá flexibilidad para las familias, para que se puedan poner de acuerdo y cuiden a los hijos y estén acompañando su proceso educativo. Que tenemos también, por la ubicación de las delegaciones regionales, es la posibilidad de hacer trabajo desde casa. Te despido con esto. Me reportan los planteles de media superior de educación técnica federales no están suspendiendo clases porque siguen los lineamientos federales y tienen clases hasta el 20. Son aproximadamente 15 escuelas. El día de ayer tuve oportunidad de estar en contacto con el subsecretario federal, Juan Pablo Arroyo, de quien dependen todos estos planteles federales. Él ya accedió a sumarse a la iniciativa de Jalisco. De manera económica lo empezó a difundir y hoy debe de estarles llegando el comunicado oficial. O sea, ya mañana también suspenden ellos. Así es. Secretario Juan Carlos Flores, gracias por tu tiempo y por aclararnos las dudas. Gracias. Al contrario, gracias Enrique por permitirnos difundir esta información. 9:00 con 25 minutos, colgamos, vamos al corte y regresamos para platicar con el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus. Más adelante, Justicia Abierta, y también te damos algunas de las declaraciones, de los datos importantes, tanto de la conferencia de prensa matutina de Hugo López Gatell, como de la nocturna de ayer, en donde habló ya de los casos y, digamos, el panorama general que enfrentamos en materia de COVID-19. Más duras en materia de COVID-19, en materia de prevención y de atacar las cadenas de contagio por coronavirus. Escríbenos, ya hay muchos mensajes y en unos minutos más le damos lectura. Pablo Lemus, presidente municipal, muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días, con el gusto de saludarte. Muchas gracias por recibirnos la llamada. ¿Tú qué opinas? Está este debate abierto, alcalde, incluso hoy se hizo referencia a si cerramos o no las fronteras, como ya hizo, por ejemplo, la Unión Europea, como están haciendo algunos países de América Central. ¿Tú qué opinas, presidente? Lo que yo opino es que debemos de tomar medidas extremas, Enrique. Muchos incluso nos han criticado de que hemos sido hasta alarmistas en algunos temas, en las medidas que hemos tomado, pero yo creo que son las medidas necesarias para evitar una propagación de este COVID-19. En algunos otros países no actuaron a tiempo y ahí se ven las consecuencias, como Italia, como España o el mismo Francia. Yo creo que todos debemos de ser conscientes de la situación tan delicada y sobre todo de la propagación tan rápida que tiene este virus. Nosotros en el municipio estamos tomando muchas medidas. Sí. El día de ayer hicimos un video desde la presidencia municipal, sí, lo vimos, para anunciar pues algunas medidas, sobre todo con trabajadores mayores de 60 años, que ya no estarán yendo a trabajar, obvio, madres embarazadas, también estarán desde su casa. No vamos a cerrar, esto es muy importante, ningún comedor comunitario, Enrique. Tenemos alrededor de... Bueno, perdimos al presidente Pablo Lemus, que estamos hablando precisamente de las medidas que están tomando en el municipio de Zapopan, y si opina que habría que ser más drásticos con las medidas que están tomando. Yo sigo confundido en términos de la discusión que existe, por ejemplo, entre la Federación y el Estado. Ahorita retomamos, alcalde. Se cortó la llamada. Sí, me decías que estaban tomando... No vamos a cerrar comedores comunitarios, tenemos comedores en Las Colmenas, atendemos allá alrededor de 15,000 personas todos los días, y no podemos tampoco dejarlas pues sin el sustento diario. Bueno, eso es humanitario, ¿no, presidente? O sea... Sí, pero vamos a tomar medidas de sanidad extremas, sobre todo para nuestros cocineros, para las personas que atienden. Estamos pidiendo que las personas puedan llevar sus propios recipientes. Lo que no vamos a hacer, Enrique, es suministrar el alimento en los propios comedores. Es decir, toda la comida para estas 15,000 personas se dará para llevar. No los vamos a dejar solos tampoco en una situación tan delicada. Estamos aplicando también el home office para todas las personas que podamos. He cancelado yo también todas mis giras para evitar contacto. Yo saludo mucha gente todos los días, evitar cualquier tipo de contagio, pero estamos alertas, Enrique. Bueno, hemos cerrado también gimnasios, unidades deportivas,
cancelamos la vía recreativa el domingo pasado. Es decir, estamos tomando una gran cantidad de medidas, pero también siendo muy conscientes de no afectar a los que menos tienen. Ahora, hoy decía Hugo López-Gatell en la mañanera, alcalde, que esto podría durar 3 meses. ¿Es posible, desde tu punto de vista, que adoptemos estas medidas por un periodo tan prolongado? Yo creo que sí, Enrique, lo debemos de considerar. Yo creo que las medidas tienen que ser extremas en estos momentos. Y de verdad, Enrique, hacemos un llamado a toda la sociedad a que seamos muy conscientes. Mira, nosotros ahora tenemos una preocupación muy importante de los riesgos que pudiéramos tener de contagio, Sí. sobre todo de la gran cantidad de estudiantes que han Sí, sido ayer te escuchaba repatriados. que pedías que se aíslen los estudiantes repatriados por 12 días. Sí, fíjate que muchos Aunque no tengan estudiantes- síntomas, alcalde. Sí, definitivamente, sí, sí. Si vienen procedentes de España, si vienen procedentes de Italia, si vienen procedentes de Francia, de países donde hay grandes contagios, sí, independientemente de que no presenten ahora síntomas, estamos pidiendo que se puedan aislar durante 12 días. El periodo de incubación del virus es aproximadamente de este periodo. 15 días, ¿no? Sí, y por eso les estamos pidiendo que puedan quedar aislados. Tenemos una gran cantidad de estudiantes que han llegado en los pasados 5 días, principalmente de España y de Italia. Uh-huh. También, Enrique, tenemos detectado un brote de coronavirus de personas que estuvieron esquiando en algunas montañas de Colorado, principalmente en Vail. Lo que se ha dicho hasta el momento es que un grupo de esquiadores italianos estuvo presente en Vail durante algunos días, Sí. y hubo una gran cantidad de contagios. Nosotros tenemos registradas alrededor de 400 personas que viajaron a Vail en las últimas 3 semanas de Guadalajara. 400 de Zapopan o en general zona de metropolitana. Guadalajara, de zona metropolitana. Y entonces a ellos también les estamos pidiendo que cualquier síntoma que tengan puedan avisarnos para poderles practicar la prueba del coronavirus. Pero a ellos no se les pide aislamiento. En este momento no, Enrique, a menos que presenten temperatura, dolor de cuerpo o algún otro. Y supongo que el criterio es porque, digamos, que se vincularon de forma indirecta con el virus, y en el caso de España e Italia es directo, Es correcto. por ser países muy afectados por el coronavirus. Es correcto. Las personas que vienen, sobre todo de Colorado, están saliendo positivo algunos otros virus, no todos, o bueno, hasta el momento ninguno confirmado en COVID-19. Sin embargo, lo que pudiera estar sucediendo es que ahorita den positivo a alguna otra, por ejemplo, a influenza, Sí. y que después pudieran dar positivo a COVID. Entonces, por eso cuando presentan algún síntoma, les estamos pidiendo también aislamiento total. ¿Qué pasa con el hospitalito, alcalde? ¿Qué te reportan? Mira, lo que tenemos es una sala especial para tener personas aisladas, que lleguen con algunos síntomas. Nosotros no tenemos en el hospitalito reactivos. Todos se están concentrando en el sector salud, y sabemos de un hospital privado y una clínica privada donde se están practicando las pruebas. Nosotros no tenemos reactivos. ¿Nos puedes decir los nombres, alcalde? Sí, con Para mucho quien gusto. lo necesite, hospital privado y clínica privada. Hasta donde yo tengo Sí. conocimiento, la clínica privada validada por la Secretaría de Salud es Unidad de Patología Clínica, Uh-huh. que tiene varias sucursales, en, sí. en la ciudad. Creo que, si no me equivoco, la matriz está allí en Avenida México. Avenida México. Sí, Es de la familia Santos Coya. Ellos son los que tienen la validación del sector salud, pero también el Hospital Puerta de Hierro está practicando pruebas, Enrique. Estos son los En dos el hospitalito lugares no hay privados. pruebas. No tenemos Es pruebas. decir, en el irse a hospitalito. estos 2 hospitales privados o a Soquipan, supongo. Definitivamente a donde diga la Secretaría de Salud. Es decir, lo que a nosotros nos hacen referencia es que cualquier persona con algunos síntomas de COVID-19 los mandemos a Soquipan o directo al Hospital Civil de Guadalajara. Pero lo mejor es que si uno tiene algún síntoma relacionado con COVID o que podría llegar a ser COVID, es llamar al 3823-3220
y ahí también te dicen qué hacer, ¿no? Definitivamente sí, Enrique. El teléfono que tú mencionas es donde se les puede dar mayor información. Es importante que no nos dejemos llevar por los mensajes que nos llegan por el WhatsApp. Hijo, man. O por las redes. Esa sí es una sociales. Pandemia, ¿eh? No, es una locura, Enrique. Yo, de veras, mi teléfono en lugar de sonar ya está tosiendo de la gran cantidad de mensajes y opiniones y demás que la gente te hace llegar. La mayor parte de esta información Mentira. completamente falsa. Entonces, lo que pedimos es que se informen por las fuentes oficiales, muy en concreto con la Secretaría de Salud Estatal. Nosotros, como ya lo mencioné, estamos tomando todas las medidas pertinentes. Creo que la decisión del gobernador Alfaro de adelantar el periodo vacacional a partir del día de hoy fue una extraordinaria medida. Me parece que debemos de alejar a los niños de los centros de contagio, a los maestros y demás, pero esto no se trata de unas vacaciones, no se trata de estar en los centros comerciales, o no se trata de andar en la calle polulando o en los bares, sino que definitivamente tengamos la conciencia de que debemos de tener un aislamiento total y con ello vamos a evitar la propagación de este virus. Ahora, presidente, a ver, el costo para hacerte una prueba está entre 6 y 10 mil pesos, es lo que han publicado distintos medios en hospitales privados. ¿Qué hacer para las personas que no pudieran llegar a tener estos recursos? Acudir a hospitales públicos, ¿verdad? Y supongo que son gratuitos. La cifra es correcta. Sí. Las clínicas privadas, sobre todo las dos que yo te acabo de mencionar, oscilan las pruebas entre 5,500 y hasta 9,500 pesos la prueba. Las pruebas, también hay que decirlo, se tardan alrededor de 72 horas Sí. mínimo en poder entregar los resultados. Cuando se presenta algún síntoma como fiebre, que bueno, pues estuvo en contacto la persona pues con alguna otra persona que salió positivo del virus, o que estuvo en España, o que estuvo en Italia y llega a Guadalajara y presenta algunos síntomas, que acuda directamente a la Secretaría de Salud, puede ser al Hospital Civil, puede ser a Xoquipan, para que le practiquen la prueba completamente gratuita. Sin embargo, bueno, pues hay una gran lista que se tiene ahora, y evidentemente tendría que entrar, pues digamos que en el descarte de cómo la gente se fue inscribiendo en esta propia lista. Pero sí, efectivamente, el precio es muy elevado, Enrique. Dos temas, alcalde, antes de despedirte. El primero, el asunto económico, sabemos la importancia económica que tiene Zapopan en términos de crecimiento económico. Yo creo que ya nadie duda que vamos hacia una recesión global, y no hay ni plan de choque, ni proyecto, nada. Yo veo mucha incertidumbre entre las empresas. Algunas patronales han puesto sobre la mesa algunos proyectos, otros países están suspendiendo impuestos, pagos de renta, y aquí como si no pasara nada. Mira, Enrique, el día de ayer tuvimos domingo y lunes tuvimos reuniones y pláticas con Alejandro Guzmán, el coordinador de desarrollo económico del gobierno del estado. Lo primero fue la urgencia de atender sobre todo a las madres trabajadores ante esta contingencia. Ese fue el objetivo primordial. Ahora ya estamos viendo algunas medidas que pudieran ayudar al impacto económico que se va a tener. Muchos economistas marcan que morirán más personas por la crisis económica, morirán más personas de hambre que por el propio COVID-19. Sin embargo, bueno, pues tenemos que ver alternativas. Nosotros en el municipio no tenemos, digamos, las herramientas, por ejemplo, en lo que mencionabas que Macron acaba de hacer en Francia. Nosotros no tenemos esas herramientas de la... Pero algo sobre predial, lo que tiene competencia el municipio. Sí, probablemente tengamos que ver algunos planes de acción en las empresas. Mira, Enrique, cuando fui presidente de Coparmex hace aproximadamente 11 o 12 años, tuvimos aquella crisis de la influenza, con el presidente Calderón, la recordarás, y lo que hicimos fue un plan de choque para evitar que las empresas despidieran personal ante la baja en la producción o la baja en las ventas.
En aquel tiempo nos fue muy bien con aquel plan. En lugar de haber personas despedidas, ganó Jalisco durante ese año alrededor de 4,000 empleos. Me parece que estos planes podrían reactivarse. En aquella ocasión lo que se hacía era decirle al empresario, oye, si tú vas a despedir a 100 trabajadores por la baja en producción o la baja en ventas que vas a tener, danos esos trabajadores al gobierno del estado y al gobierno municipal. Nosotros los capacitamos durante un periodo de 3 o de 6 meses, según sea el caso, pero tú, empresario, una vez que pase esta crisis, a los 3... Tu compromiso es recontratarlo. Te comprometes a que esos trabajadores seguirán cuando menos un año contigo, y bueno, pues esto les resultó muy bien y creo que podríamos hacer una cosa parecida, es decir, una especie de subsidio ligado a la capacitación, porque esos trabajadores durante ese periodo muy en concreto no estaban en sus casas o encerrados, ellos estaban capacitándose, que ahora lo que podríamos hacer es que ellos se capacitaran en línea, que poder buscar algunos cursos que les permitieran tener mayores herramientas de competitividad y que se pudiera subsidiar el sueldo de esos trabajadores. Alcalde, antes de despedirte, me escribe mucha gente con relación a un asunto, no entiendo muy bien, pregúntale a Lemus por qué le van a quitar a los policías su dinero de su quinquenio y después cobrárselo con intereses. Ahorita están manifestando. No es el caso de Zapopan. Ni idea. Bueno, ahorita que nos aclaren los datos. No es el caso de Zapopan. Alcalde, mantenemos la vía de comunicación abierta, ¿no? Siempre a tus órdenes. Gracias, Vamos presidente. a estar abiertos a todos los medios de comunicación para informar a la ciudadanía lo que se vaya teniendo en todo momento con esta situación del COVID-19. Gracias, Pablo Lemus. Saludos. Gracias, Enrique. 9 de la mañana con 42 minutos, vamos al corte. Justicia abierta, hay muchos comentarios, mensajes, ahorita les damos también lectura e intentamos responder la mayoría de tus dudas. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio, 91.5 de FM. Con Home Depot y Uniblock simplifica. 9 de la mañana con 46 minutos. Te recuerdo, Raúl López, muchas personas nos preguntan el número, lo vamos a estar repitiendo en las distintas emisiones de Zona 3 Noticias, el número para orientación en casos de posibles síntomas de COVID-19, de coronavirus, 3823-3220, 3823-3220, y el gobernador en conjunto con su equipo que está atendiendo la crisis o la posible crisis sanitaria en Jalisco, dijo que están llegando muchos mensajes. Es lo primero que tenemos que hacer, antes que movernos a cualquier lado, echar una llamada, y creo que con esa orientación va a ser que en lugar de que estemos recorriendo de lugar a lugar, sepamos exactamente hacia dónde ir. Y por supuesto aquí estamos en la radio para darte, en Zona 3 Noticias, para darte la información precisa con relación a este tema. Bueno, todos los martes tenemos la posibilidad de adentrarnos en los temas más importantes que tienen que ver con la justicia en México, el combate a la impunidad, el combate a la corrupción. Y bueno, tenemos un equipo de abogados y ahora también abogadas con las que queremos analizar los principales temas jurídicos del país para que los entiendas, tratar un poquito de hacer más accesible el derecho para todos, que eso nos permite generar mejor ciudadanía. Y se integra Lucía Almaraz, que en realidad casi siempre la puedes escuchar aquí con la cachucha de presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, y hoy lo hace como académica. Lucía, buenos días. Hola, buenos días, Enrique. Muchas gracias por el espacio y pues gracias al equipo de Justicia Abierta, a los maestros Jorge Torres y Manuel Ayala por permitirme integrar a este espacio en el que cada tercer martes pues estaré compartiendo con ustedes temas jurídicos de interés. Adelante en la presentación de las denuncias en materia penal. Así es, pues hoy me gustaría hablarles sobre precisamente la presentación de las denuncias en materia penal. ¿Qué dice la legislación de la materia y cuáles son las formas de presentación de denuncia en la Fiscalía Estatal? Bien, pues comentarles que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece pues en varios artículos lo relativo a las denuncias. Por principio de cuentas, en el artículo 223 nos habla sobre la forma y contenido de la denuncia, que refiere que la denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá de contener la identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada de los hechos, la indicación de quiénes o quiénes podrían haber cometido el delito y de las personas que lo hayan presenciado,
o que tenga noticia de ese delito y todo cuanto le conste al denunciante. En el caso de la denuncia, que se haga también de manera verbal, porque puede ser por escrito de manera verbal, pues se va a levantar un registro en presencia del denunciante y en previa lectura que se haga de la misma, pues lo firmará junto con el servidor público que reciba esta denuncia. En ambos casos, si el denunciante no puede firmar, pues lo que pasará es que estampará su huella digital previo a la lectura que se le haga de la misma. Y mira, comentarles que por otro lado también el artículo 224 establece el trámite de la denuncia y menciona que cuando la denuncia está presentada directamente ante el Ministerio Público, inmediatamente deberá de iniciar la investigación. También hay la posibilidad de presentar denuncia ante la policía, esta policía preventiva que nosotros vemos realizando recorridos de vigilancia. Y esta policía deberá informar esa circunstancia al Ministerio Público de manera inmediata y por cualquier medio, sin perjuicio de que ellos puedan realizar diligencias de manera urgente que se requieran y dando pues cuenta posteriormente al Ministerio Público. Pero ¿cuáles son las formas para la presentación de las denuncias? Bueno, ya mencionamos dos, que tiene que ver una con que puede ser por escrito y otra de manera verbal, pero particularmente el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales menciona que durante todo el proceso penal se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones para facilitar el proceso penal, incluyendo la presentación de las denuncias. Y bueno, pues comentarles a nuestros radioescuchas el propio artículo 8 del 109 del código que estamos mencionando, pues refiere que dentro de los derechos de la víctima o del ofendido establece en la fracción novena que un derecho es acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas. Bueno, te interrumpí. No, sí, adelante. Ok, bueno, pues lo que corresponde a quien tiene la obligación de recibir las denuncias, pues es a la gente del Ministerio Público, quien podrá recibirla, ya lo decíamos, de manera verbal, por escrito o a través de medios digitales, incluso también mediante denuncias anónimas, que eso es un procedimiento mucho más específico que refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, este artículo no es limitativo, porque ya comentábamos que la propia policía pues tiene la obligación de recibir las denuncias que puedan ser pues, por hechos constitutivos de delitos. Pero en Jalisco, particularmente en zona metropolitana, las preguntas que deseo responder es ¿cómo y dónde se presentan las denuncias? Bueno, primero decirles que depende del delito. Por ejemplo, en calle 14, en la zona industrial, pues, se toman denuncias de la mayoría de los delitos, pero particularmente delitos patrimoniales, en un área que se denomina atención temprana. En tanto que en Ciudad Niñez, que está ubicada en Avenida América 599, se recepcionan denuncias donde se ven involucrados niños y adolescentes. En el caso del Centro de Justicia para Mujeres, que ubicaba en Álvaro Alcázar, en la colonia, aquí por Alcalde, ya no recuerdo la colonia, se recepcionan denuncias en donde la víctima o ofendido sea mujer, pero particularmente sobre violencia familiar. Y en la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, ubicada en la Calzada de Independencia, número 768, pues denuncias obviamente de personas desaparecidas. También existe la posibilidad de presentar denuncias de cualquier tipo de delito en los denominados puestos de socorro, que son agencias adscritas normalmente a la Cruz Verde. Pero es importante hacer una aclaración. Toma aproximadamente, sobre todo en calle 14, 50 minutos que le recepcionen una denuncia por comparecencia, es decir, de manera verbal a un ciudadano. Para lo cual, pues debe irse preparado con su identificación, preferentemente INE o pasaporte, y copia de ella. Y se presenta su denuncia por escrito, tal y como ya lo mencionamos, estableciendo su nombre, domicilio, edad, correo electrónico, número telefónico, narración de los hechos, indicar quiénes o quiénes pudieron cometer el delito, si tiene testigos también. Entre más información se otorgue, pues más elementos obviamente da el Ministerio Público para la investigación. Y para esto se requiere presentarle en oficial de partes y llevar 3 tantos de su denuncia y anexar con las copias de su identificación y, de ser posible, sobre todo en caso de denuncias de delitos patrimoniales, pues copia de las facturas donde se acreditan que él es el dueño de estas propiedades, ¿no? Entonces, como vemos, en la presentación de la denuncia es importante que el ciudadano lo sepa, vaya preparado y sepa que son distintas instancias donde se pueda presentar la denuncia. Lucía, gracias. Al contrario, gracias. Buenos días, 9 de la mañana con 53 minutos, ahí están todas las formas de denunciar, todas las formas de... A ver, varias preguntas, no tenemos posibilidad de leer todas, pero
Mi hermana llegó de España hoy de la madrugada por Iberia, vía Madrid, Ciudad de México, en el aeropuerto de la Ciudad de México. No lo revisaron nada, no le preguntaron nada, sin controles, sin pruebas preventivas, sin trazabilidad del posible contagio, diseminación. Bueno, ahí está. Sí, sabemos que en la Ciudad de México no están tomando muchas medidas en los aeropuertos. Lamentable, no, tampoco hay que pasar a la paranoia, pero todas las medidas básicas son la temperatura, medir la temperatura, hablar con las personas que vienen de estos lugares. Es decir, se tienen distintos elementos. En el aeropuerto de Guadalajara nos dicen que muchas personas, y bueno, también por aquí nos llegaban mensajes relacionados precisamente con ese tema, gente que venía, nos decía Rocío Guadalupe. Tengo una amiga que llegó ayer de España y Francia y me dice que no tuvo control ni filtro al llegar para que le pasen el dato al gobernador. Bueno, estuvo hoy el gobernador con Gonzalo Oliveros y dijo que, bueno, si hay filtros, los que pone el gobierno del estado. Es cierto que los aeropuertos son federales y el gobierno federal debería tener una política mucho más activa con relación a este tema, pero lo que nos reportan muchos, hay aquí un debate, hay mucha gente que nos escribe diciendo que estuvo en el aeropuerto y que pasó por este tipo de filtros, que le tomaron la temperatura, todo lo demás, lo que los protocolos marcan. Hay quien nos dice que no, que por el contrario, que llegaron de la Ciudad de México, provenientes incluso de algunos de estos países que estamos señalando, España, Italia, Francia, y pues no les tomaron ningún tipo de medida. Es decir, yo creo que valdría la pena y nos vamos a dar una vuelta al aeropuerto para ver exactamente qué está sucediendo en el aeropuerto de Guadalajara, porque es un punto fundamental. La semana pasada el gobernador fue a verificar e instalar algunos filtros en el aeropuerto de Guadalajara, pero sí, creo que no pueden existir estas discrepancias, porque también uno dice de qué sirve que se tomen algunas medidas a nivel estatal, incluso a nivel local, si a nivel nacional estamos hablando de que no se toman las mismas medidas ni se toman los mismos elementos. Gracias por su mensaje. ¿Qué hay de cierto de los 3 nuevos casos de coronavirus que se ha dicho en las redes sociales? Bueno, ahí está este dato. Ahorita, 4 minutos, estamos para las 10, va a haber rueda de prensa, habla el secretario de Salud. Ahí tendremos los datos confirmados. Tratemos de no hacer caso a las cadenas de WhatsApp de los amigos, de las amigas, de los chismes, de las anécdotas, porque al final este tipo de información no sabemos, 1, si es verdad, 2, a veces se eleva la anécdota a categoría, es decir, se piensa que porque ocurrió un caso de determinadas características, pues eso es lo general dentro de la atención que se le está dando al COVID. Por lo tanto, tratemos de esperar a que lleguen los principales datos y ahí sí empezar a debatir en torno a ellos. Buen día, estimado. Y la responsabilidad social de las personas que vienen del extranjero, o sea, esperen que la autoridad los reciba y revise mientras ellos no puedan informar y aislarse por cuenta propia. Aquí hay responsabilidad quienes no informan y asumen su nulo compromiso. Gracias. Tienes toda la razón, Alfonso, pues sí. A veces parece que los gobiernos nos tienen casi que agarrar de las orejas y meternos en cintura. Responsabilidad individual, responsabilidad social en las empresas, en las familias. El gobierno no puede hacer todo. Y eso es algo que a veces decimos, no, que el gobierno no se meta en nuestras vidas. No, pues si somos tan irresponsables como para poner en riesgo a los terceros que coexisten con nosotros, pues imaginemos que tienen que tomar medidas un poquito más duras. Mañana seguimos hablando de este tema, también hablamos de economía, porque el efecto del coronavirus es tremendo en materia económica, pero bueno, los que puedan, a quedarse en casita, a disfrutar de los hijos, a leer, se pueden hacer muchas cosas y aprovechar el tiempo. Soy Enrique Tucen, hasta mañana miércoles. Aún estás a tiempo. Todos los sindicatos tienen hasta el 9 de abril para modificar sus estatutos. Deben introducir el voto personal, libre, directo y secreto en la toma de decisiones, la equidad de género en la elección de sus directivas y la rendición de cuentas en el uso de su patrimonio. No te quedes fuera